Hola queridos hermanos, como presentamos en el video anterior y en muchos estudios de este canal, el mesianismo se ha infiltrado en el antitrinitarismo con doctrinas peores que la Trinidad. Así que les propongo estudiar en un poco más de 10 minutos evidencia del espíritu de profecía sobre las prédicas de los mesiánicos adventistas que salieron de la falsa Trinidad para caer en una doctrina igual de apóstata. Lo primero para resaltar es que su discurso es idéntico a Satanás mismo. Presentan sus postulados de fe con los mismos argumentos de Satanás en su rebelión. En el video anterior mostramos una cita reveladora contrario a las afirmaciones de este movimiento, quien en sus postulados de fe enseñan que el único Dios verdadero es solo el Padre. Estudiemos 2 puntos de su doctrina sobre Cristo a la luz del espíritu de profecía. Punto 1. Creen y enseñan que Cristo no es igual al Padre, sino que es menos Dios por ser su Hijo. No utilizan las palabras menor e inferior abiertamente, pero decir que Cristo no es Dios como el Padre es creer que existe un Dios menor o inferior. El punto 2. Creen y enseñan que Cristo es el segundo en el cielo. Ambos postulados los pueden ver en cada predicación o video que realizan. Leamos qué literalmente dice el espíritu de profecía tanto del lugar que Satanás deseaba en el cielo, teniendo en cuenta que predican que Cristo es segundo en el cielo, como además lo que no quería aceptar Lucifer de Cristo y que lo vio como una injusticia sobre él, también teniendo en cuenta que Cristo no es igual al Padre según los postulados de los mesiánicos adventistas. Leamos entonces si Cristo es inferior a su Padre según el espíritu de profecía. Historia de la Redención, página 13. Cristo formaba parte del Consejo Especial de Dios para considerar sus planes mientras Lucifer los desconocía. No comprendía ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, con poder y autoridad iguales a los de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. El mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta. Sin embargo, era uno con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales, y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Así como Satanás, después de su rebelión, no reconoció ni reconoce a Cristo igual a su Padre, los mesiánicos adventistas hacen lo mismo. Ahora bien, el argumento principal de por qué Cristo no es igual al Padre según los mesiánicos es que el espíritu de profecía dice que Dios le dio a su Hijo esa igualdad y autoridad en el cielo. Pero eso es una mentira, no solo tomando en cuenta las citas que leímos, sino porque estos manipuladores nunca presentan esta cita que vamos a leer y que aclarará por qué el Padre hizo esa declaración ante las huestes de los ángeles. Patriarcas y Profetas, página 16. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Y no solo a los ángeles. Hoy sigue confundiendo a miles que rechazan a Cristo como verdadero Dios igual a su Padre. Esta porción de Patriarcas y Profetas nos muestra que la declaración del Padre sobre su Hijo no era porque Cristo fuese inferior al Padre, sino porque la envidia de Lucifer y su
pretensión de ser igual a Cristo, habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios. Esa posición era de igualdad con su Padre en poder y autoridad y soberanía en el cielo. La declaración del Padre no era porque Cristo antes fuese inferior. El texto dice que Cristo tenía la misma posición desde el principio. Repetimos, Satanás ya estaba en apostasía, y como su influencia estaba constantemente con los ángeles, el Padre convocó a todas las huestes para que Satanás aceptase que su Hijo era igual a él. Algo muy importante para remarcar sobre este punto: los mesiánicos que dicen creer en el espíritu de profecía, como Satanás lo hizo, no aceptan las palabras del Padre mismo, quien dijo que su Hijo es igual a él en el espíritu de profecía. Siguen predicando que Cristo no es Dios igual al Padre. O sea que no reconocen a Cristo como Dios verdadero igual al Padre, igual que Satanás desde su rebelión. Como tampoco las propias palabras del Padre, quien dice que su Hijo es igual a Él. Otra de las expresiones del espíritu de profecía que leímos dice que Lucifer pretendía ser igual a Cristo. Esto nos lleva al punto 2 que mencionamos sobre lo que predican los mesiánicos. Veamos evidencia de cómo el espíritu de profecía dice que Satanás quiso ser igual a Cristo. Primeros Escritos, página 155. Satanás tenía sobradas pruebas de la excelsa autoridad y posición del Hijo de Dios. Su obstinada decisión de no someterse a la autoridad de Cristo lo habían expulsado del cielo. Patriarcas y Profetas, página 14. Los altos honores conferidos a Lucifer no fueron justipreciados como dádivas especial de Dios y por lo tanto no produjeron gratitud alguna hacia su Creador. Se jactaba de su esplendor y elevado puesto y aspiraba a ser igual a Dios. Sermones Escogidos, tomo 1, página 205. Satanás está decidido a ser un amo. Cuando estuvo en el cielo dijo: ¿acaso necesitan los ángeles ley alguna? ¿Por qué caíste del cielo, oh lucero? Porque él quiso ser igual a Cristo, y cuando cayó arrastró muchos de los ángeles con él. Se pusieron de su lado. El enemigo está obrando tan marcada y decididamente ahora como lo hizo en las mentes de Adán y Eva en el Edén. Conflicto de los siglos, página 485. Lucifer dejó prevalecer sus celos y su rivalidad con Cristo, y se volvió aún más obstinado. El orgullo de su propia gloria lo hizo desear la supremacía. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo, y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Y este ángel poderoso se preguntaba: ¿por qué había de tener Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo? Satanás tenía celos de Cristo y según los mesiánicos adventistas quiso ser el segundo del cielo, ya que afirman que Cristo es el segundo. ¿Pero era Cristo primero o segundo según el espíritu de profecía? Leamos. Consejos para la Iglesia, página 312. La envidia no es simplemente una perversión del carácter, sino un disturbio que trastorna todas las facultades. Empezó con Satanás. Él deseaba ser el primero en el cielo, y porque no podía tener todo el poder y la gloria que buscaba, se rebeló contra el gobierno de Dios. Deseado de todas las gentes, página 13. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. La evidencia, además de demostrar que Satanás quiso ser como Cristo, quien es el primero con su Padre en el cielo, también dice que Satanás representó falsamente a Cristo y que el texto lo llama Dios a Cristo, quien, según Lucifer, se atribuía deseos de ensalzamiento. Si Cristo es el segundo, como lo afirman los mesiánicos, pero Satanás quiso ser el primero porque envidiaba a Cristo, eso demuestra dos cosas. Primero, que la doctrina mesiánica de estos adventistas no está basada en la evidencia inspirada, sino en su propia doctrina farisaica sobre Dios.
Y segundo, es que son absolutamente falsos sus dichos de creer en el espíritu de profecía, ya que manipulan los textos para solo utilizar porciones sin contexto que parecieran darles la razón. Tal forma inductiva de enseñanza, manipulando el espíritu de profecía, ellos lo cuestionan en los trinitarios, quienes lo utilizan para justificar esa apócrifa doctrina. Sin embargo, ellos la utilizan descaradamente para justificar la suya propia. Una conducta hipócrita que describe no solo la falsedad de su doctrina, sino el espíritu de la misma. Este movimiento se está extendiendo dentro de quienes, como dijimos, abandonaron la falsa Trinidad. Y como pudimos estudiar en pocos minutos, su doctrina consiste en negar a Cristo como Dios verdadero, igual al Padre. De ustedes depende estar firmes ante los ataques de Satanás a través de sus discípulos, infiltrados en el pueblo de Dios. Para culminar, quería repasar las palabras inspiradas en este estudio de la mensajera del Señor sobre nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 291. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor sea su Maestro, queridos hermanos, hasta su gloriosa venida.